Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio académico de análisis y reflexión. Hoy nos acompaña la doctora Carmen García, investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y autora del artículo El trauma invisible. Impacto de la violencia doméstica en la salud mental, publicado en el año 2025. También nos honra la presencia de la doctora Andrea Moreno, quien es experta en psicología social y problemáticas psicosociales. El propósito de este diálogo es analizar críticamente el paradigma de investigación empleado en el artículo y compararlo con el paradigma cognitivo positivista, evaluando cómo cada enfoque contribuye a la comprensión de la violencia de género. Comencemos. Doctora García, ¿cuál es el tema central de su investigación y por qué resulta relevante en el contexto psicosocial actual? El tema central de nuestra investigación es la violencia de género y sus efectos en la salud mental de las mujeres. Partimos de hecho de esta problemática está profundamente enraizada en estructuras naturales y de poder que la naturalizan. Conductas violentas. Los datos son alarmantes. En México, el 67% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia y el 47% la ha vivido por parte de sus parejas o exparejas. Esto no es una estadística. Detrás de cada número hay un trauma visible que afecta a la integridad emocional, física y social de las víctimas. Investigar esto desde una perspectiva cualitativa nos permite comprender el fenómeno de su complejidad. Coincido en que es un tema urgente. Sin embargo, como investigador con enfoque positivista, me parece fundamental complementar esta comprensión con datos cuantitativos sólidos. Las estadísticas que usted menciona son valiosas, pero provienen de registros institucionales, un diseño cuantitativo riguroso, con muestras representativas e instrumentos validados. Permitiría establecer correlaciones causales entre variables como el tipo de violencia, la frecuencia y los niveles de ansiedad o depresión medibles. ¿Cuál fue el objetivo principal que plantearon al realizar este estudio? Nuestro objetivo fue analizar el impacto de la violencia de género en la salud mental femenina, identificando sus causas estructurales y sus repercusiones sociales y económicas, con miras a proponer estrategias de prevención y políticas públicas con perspectivas de género. No buscamos simplemente describir el fenómeno, sino comprenderlo desde las narrativas, los contextos y los significados de las víctimas y la literatura científica le contribuyen. Por eso optamos por una revisión sistemática con análisis cualitativo de contextos mediante Atlas TIS. Ese objetivo es viable, pero desde el paradigma positivista diría que la generalización de los resultados es limitada cuando se trabaja solo con la literatura. Un objetivo complementario sería medir mediante escalas psicométricas estandarizadas como el PHQ-9 para la depresión o el GAD-7 para la ansiedad, el impacto real en poblaciones concretas, lo que permitiría comparaciones entre regiones y grupos etarios con mayor precisión estadística. ¿Cómo describiría la metodología de su investigación y cuáles fueron sus fortalezas y limitaciones? Empleamos una revisión sistemática de literatura, consultando web o ciencia como base de datos principal. El análisis cualitativo de contenido con Atlantis nos permitió identificar categorías temáticas recurrentes, tipo de violencia, consecuencias de la salud mental,
factores estructurales y estrategias de afrontamiento. La fortaleza de este enfoque es que integran conocimientos acumulados y permiten una revisión holística de fenómenos. La limitación reconocida que no hay contacto directo con las víctimas, lo que podría enriquecer aún más la comprensión de sus experiencias subjetivas. Precisamente ahí radica la diferencia paradigmática. El paradigma cuantitativo utilizaría diseños transversales o longitudinales con muestras probabilísticas, aplicación de cuestionarios validados y análisis estadísticos multivariados. Ello no invalida el enfoque cualitativo, sino que lo complementa. De hecho, la triangulación metodológica, combinando ambos paradigmas, es cada vez más valorada en la investigación psicosocial contemporánea porque aporta tanto profundidad interpretativa como capacidad de generalización. Doctora Moreno, ¿cómo describiría el paradigma empleado en el artículo y cuál sería la propuesta de su perspectiva? El artículo se inscribe claramente en el paradigma cualitativo interpretativo, también llamado constructivista. Este paradigma parte de la premisa de que la realidad es construida socialmente y que el conocimiento científico no puede separarse del contexto cultural en el que se produce. Sus herramientas, como el análisis de contenido y el software Atlas TI, buscan comprender significados más que medir variables. Desde el paradigma cuantitativo positivista, en cambio, la realidad es objetiva, medible y verificable. Se privilegia la neutralidad del investigador, la reproducibilidad de los hallazgos y la posibilidad de establecer leyes generales. Aplicado a la violencia de género, permitiría medir con precisión la prevalencia, identificar predictores y evaluar la efectividad de intervenciones. Comparto que ambos paradigmas son valiosos. El aporte del enfoque interpretativo es la que visibiliza la dimensión subjetiva y la cultura de la violencia, algo que los números solos no pueden capturar. Un dato estadístico que dice cuántas mujeres sufren violencia en el análisis cualitativo. Explica por qué persiste, qué significados le otorgan las víctimas y qué barreras culturales impiden sus denuncias para transformar la realidad social. Necesitamos ambas miradas. Para cerrar, ¿cuáles son las conclusiones más importantes y qué impacto tienen en el abordaje de las problemáticas psicosociales desde la investigación? Las conclusiones más relevantes apuntan a que la violencia de género es una problemática estructural que requiere respuestas multidimensionales. No obstante, con atender los síntomas clínicos individuales, es necesario transformar las estructuras culturales y de poder que las sostienen. Por ello, proponemos políticas públicas integrales, programas educativos con perspectivas de género desde edades tempranas y estrategias de afrontamiento con minifundes y la educación emocional para las víctimas. El impacto en la investigación psicosocial es que nos obliga a abandonar las miradas reduccionistas y a adoptar enfoques que reconozcan la complejidad del ser humano en su contexto social. Totalmente de acuerdo. Añadiría que el paradigma cuantitativo puede potenciar esas conclusiones al ofrecer evidencia empírica medible que sustente las decisiones de política pública. La combinación de ambos paradigmas, el cualitativo para comprender y el cuantitativo para dimensionar y generalizar, representa el futuro de la investigación en psicología social. La violencia de género es un ejemplo paradigmático de cómo los problemas psicosociales exigen enfoques epistemológicamente plurales. Muchas gracias a la doctora García y a la doctora Moreno por este enriquecedor diálogo. Hemos podido apreciar cómo el paradigma cualitativo, interpretativo, adoptado en el artículo analizado, permite comprender la violencia de género en toda su complejidad cultural
y subjetiva, mientras que el paradigma cuantitativo positivista aportaría la capacidad de mediación, comparación y generalización. Ambas perspectivas son complementarias y necesarias para poder abordar las problemáticas psicosociales de manera rigurosa e integral. La investigación en la psicología, por lo tanto, enriquece cuando se dialoga entre paradigmas en lugar de excluirlos. Hasta una próxima edición.